Hola, saludos cordiales. Soy Tonatiuh Torres y estoy a cargo de los talleres de creación literaria del CECIT número 2, Miguel Bernard. Vamos a hablar un poco sobre análisis de narrativa. Una de las herramientas esenciales para comprender un texto literario es comprender la función poética de la lengua, es decir, cuando la lengua hace referencia a sí misma, cuando no estamos utilizándola para llamar la atención sobre alguna otra cosa. Esto es notoriamente cierto en el caso de la poesía. En el caso de la narrativa, no obstante, aunque esta función también es válida, es necesario tomar en cuenta otros factores. Todos hemos escuchado hablar de los siguientes elementos básicos en una narración: introducción, nudo, clímax, desenlace, y estoy seguro que prácticamente todos ustedes ya saben identificarlos. A pesar de la importancia de estos factores, también es posible identificar otros elementos que son igualmente oportunos a la hora de hacer un análisis. Uno de ellos es el conflicto. Este consiste en que el personaje principal tiene un deseo o una meta. Lograr ese deseo, debe ser difícil, porque de lo contrario, si se tratara de algo demasiado fácil, o si el personaje pudiera conseguirlo únicamente con decir su deseo, no tendríamos ninguna historia que contar. El otro factor son las motivaciones, y está totalmente ligado a lo anterior. Cada personaje debe tener un impulso que lo lleve a actuar de una manera y no de otra. Eso es uno de los factores que lo distinguen de todos los demás y evitan que se trate de un personaje plano. De no ser así, la trama quedaría floja, las acciones resultarían absurdas y aún peor, los personajes no podrían diferenciarse unos de otros. La comprensión de estos elementos permite acercarse al texto de una manera más enriquecedora. En esta ocasión, vamos a analizar poco a poco uno de los cuentos de Juan Rulfo de su libro El llano en llamas. El cuento se llama La herencia de Matilde Arcángel. Infortunadamente no podemos leer el cuento completo en este espacio porque es muy breve, así que deberán leerlo por su cuenta. Está en internet, es fácilmente localizable. Vamos a dar una pausa en lo que terminan de leerlo. Muy bien, entonces podemos hacer juntos la síntesis de la historia. Antes de continuar, les recuerdo que el objetivo de las próximas 3 cápsulas será ver la manera en la que todos los elementos de un cuento son importantes, desde el nombre de los personajes hasta el entorno en el que se encuentran, la época en la que transcurre el relato, los epígrafes, etcétera, etcétera. En la herencia de Matilde Arcángel, el narrador, Tranquilino Herrera, cuenta cómo se enamoró de Matilde, una chica con la que llegó a comprometerse. Sin embargo, ella terminó enamorándose de un amigo de Tranquilino, Euremio Cedillo. Se casaron al poco tiempo y tuvieron un hijo llamado igual que el padre. Para distinguirlos, los llamaban Euremio Grande y Euremio Chico, respectivamente. Tranquilino fue padrino de bautizo. Después del mismo, es decir, después del bautizo, todos regresaban a caballo, cuando el bebé, en brazos de Matilde, soltó un llanto que asustó al animal y éste se desbocó. Matilde cayó del caballo protegiendo al niño con el cuerpo. El bebé sobrevivió, pero ella no. Euremio Grande, al quedar viudo, se dio la bebida y descuidó a su hijo, quien sobrevivió básicamente por la caridad de los vecinos. Su padre lo golpeaba constantemente y buscaba la manera de terminar con él. El único consuelo de Euremio Chico era tocar la flauta. En alguna ocasión, ya cuando Euremio Chico era un joven, llegaron al pueblo unos rebeldes, y el muchacho se unió a ellos. Poco tiempo después llegaron quienes perseguían a los primeros, y a estos se les unió Euremio Grande. Hubo refriegas en los montes durante días. Poco después, los habitantes del pueblo oyeron llegar a Euremio Chico tocando la flauta y vieron que llevaba sobre el caballo cargando el cuerpo de su padre muerto. Esta es la sinopsis del cuento. Lo siguiente es hacer una serie de preguntas y pues es necesario que ustedes reflexionen sobre estas preguntas y cómo pueden resolverse a lo largo de esta semana hasta que lleguemos a la segunda cápsula. Por ejemplo, ¿cuál es la motivación de cada personaje? ¿Qué es lo que motiva a Matilde a romper su compromiso con Tranquilino? ¿Por qué Euremio Grande no trata bien a su hijo? ¿Por qué Tranquilino se convierte en el padrino de bautizo aunque había estado comprometido con Matilde? Hasta ahora vamos a dejarlo aquí. Reflexionen en el relato, lean la obra completa, intenten responder las preguntas. Nos vemos en la siguiente cápsula con la segunda parte de este análisis. Si no es por ahora, me despido y recuerden, luchen sin descanso por un mundo con más literatura.